Imagina un día en que el cielo sobre Jerusalén se rasgue, el monte de los olivos temblando bajo una fuerza que nadie puede explicar, y los ojos del mundo entero fijos en una ciudad que no es solo de piedra e historia, sino el corazón palpitante de una profecía que atraviesa miles de años. Algo está ocurriendo ahora mismo en Jerusalén, en marzo de 2025, algo tan extraño y poderoso que los profetas anunciaron, los fieles esperaron y hasta los escépticos comienzan a notar. Las señales se están alineando, los preparativos están en pleno apogeo y una pregunta resuena más fuerte cada día. ¿Estamos listos para lo que viene por delante? Jerusalén no es solo una ciudad común. Es el escenario donde el destino de la humanidad podría decidirse, y lo que está ocurriendo hoy puede ser apenas el comienzo de algo para lo que nadie está preparado. Durante siglos, las Escrituras han hablado de un regreso, de un rey que pisará nuevamente la tierra donde sufrió, murió y resucitó. Ese rey es Jesús, y la Biblia nos dice exactamente dónde volverá: el monte de los olivos, al este de Jerusalén. Zacarías profetizó que en ese día los pies de Jesús tocarán el monte y éste se partirá por la mitad, creando un gran valle que cambiará la tierra y la historia para siempre. Pero antes de que ese día llegue, hay señales, eventos y preparativos que se están desplegando justo frente a nosotros. Jerusalén ya lo ha visto todo. El primer templo del rey Salomón destruido por los babilonios en 586 a.C., el segundo templo arrasado por los romanos en 70 d.C., como Jesús mismo predijo en Mateo 24, y ahora, en 2025, los rumores de un tercer templo están más fuertes que nunca. Israel renació como nación en 1948. Tomó Jerusalén en la Guerra de los 6 Días en 1967, y cada uno de esos momentos parece un paso hacia un capítulo profético que está a punto de comenzar. El Monte de los Olivos no es solo un lugar cualquiera. Fue allí donde Jesús lloró por el futuro de Jerusalén, oró en agonía antes de su crucifixión y ascendió al cielo, prometiendo volver. Y ahora es allí donde podría aterrizar nuevamente. Si esto te conmueve, si sientes que algo más grande está ocurriendo y quieres entender más, entonces no pierdas esta oportunidad. Inscríbete ahora para recibir más información sobre lo que está por venir, porque lo que vas a descubrir puede cambiar completamente la forma en que ves el mundo. Haz clic ahí, únete a nosotros y exploremos esto juntos. Vamos a sumergirnos en lo que está ocurriendo de verdad. En 2022, 5 novillas rojas perfectas llegaron a Israel, enviadas por un granjero cristiano de Texas al Instituto del Templo, una organización que lleva décadas preparándose para reconstruir el tercer templo. Esas novillas, sin ningún defecto, son esenciales para un ritual de purificación descrito en Números 19, necesario para consagrar el templo. Cuando llegaron, rabinos las examinaron, el shofar sonó, y cerca de 300 personas las recibieron con celebración. Para los judíos ortodoxos, esto es un hito sagrado para traer de vuelta los sacrificios que cesaron en 70 d.C. Para algunos cristianos, es una señal alarmante del fin de los tiempos, vinculada al regreso de Jesús. ¿Por qué un cristiano de Texas está involucrado en una profecía judía? ¿Y por qué justo ahora? El Instituto del Templo no está quieto. Ya han recreado el menorá de oro, cosido las vestiduras de los sacerdotes, restaurado las trompetas de plata y entrenado sacerdotes para los rituales. Creen que el momento se acerca, pero el lugar donde el templo debe construirse es el monte del templo, donde hoy se alza la cúpula de la roca, uno de los sitios más sagrados del Islam. Construir allí podría desencadenar un conflicto mundial, tal vez incluso el Armagedón que la Biblia menciona. La Biblia no nos deja en la oscuridad. En Daniel 9:27 y 2 Tesalonicenses 2:4,
Está escrito que un tercer templo existirá antes de que aparezca el anticristo, sentándose en él y proclamándose Dios. Un evento llamado Abominación de la Desolación. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 24, junto con guerras, hambrunas y terremotos, que llamó dolores de parto de un nuevo mundo. Dijo que el Evangelio debe llegar a todas las naciones antes del fin, y hoy, con la tecnología, eso está más cerca que nunca. Pero también habló de una tribulación sin igual vinculada a ese templo. ¿Estamos viendo las primeras señales? En 1967, la victoria de Israel en la Guerra de los 6 días puso a Jerusalén bajo control judío, cumpliendo, para muchos, la profecía de Lucas 21:24 de que el tiempo de los gentiles terminaría. Desde entonces, el monte del templo se ha convertido en un polvorín, con naciones posicionándose de formas que recuerdan a Zacarías 12:3, donde Jerusalén se vuelve una piedra pesada para el mundo. Hay más. El monte de los Olivos, donde Jesús vivió momentos tan intensos, sus lágrimas, sus oraciones, su ascensión, está sobre una falla geológica activa. Científicos dicen que un terremoto fuerte podría partirlo por la mitad, como Zacarías predijo. ¿Será coincidencia o la profecía alineándose con la naturaleza? En 70 d.C., cuando el segundo templo cayó, las palabras de Jesús en Mateo 24 se hicieron realidad. Por 2000 años, ningún templo ha sido reconstruido. ¿Por qué? Algunos creen que Dios detuvo ese momento para ahora, preparando algo aún mayor. Hoy, con las novillas rojas, el trabajo del Instituto del Templo y las tensiones globales, parece que el tiempo señalado está llegando. Pero esto viene con un costo. Construir el tercer templo no será pacífico. La cúpula de la roca ha estado allí por siglos y cualquier intento de tocarla podría incendiar el Medio Oriente. La Biblia habla de destrucción antes de la redención y la historia prueba que los momentos proféticos traen sacrificio. El primer templo cayó ante los babilonios, el segundo ante los romanos. ¿El tercero podría traer algo aún más devastador? ¿Quién está detrás de esto? El Instituto del Templo recibe dinero de donantes de todo el mundo, incluidos cristianos evangélicos que ven en esto el cumplimiento de las Escrituras. Las intenciones son mixtas y el resultado impredecible. Esto es solo el comienzo. La historia de Jerusalén une ciencia, fe y política en un tejido que es a la vez fascinante y aterrador. Quédate conmigo para ver qué viene después. Los riesgos están aumentando y el reloj no se detiene. Vamos a avanzar aún más profundo en esta historia que se está desarrollando en Jerusalén, porque lo que viene a continuación puede ser el punto de inflexión que nadie espera. Piensa en esto. Hace más de 2000 años, desde la caída del segundo templo en 70 d.C., el pueblo judío ha soñado con reconstruir su lugar sagrado en el monte del templo. Por siglos han orado, esperado y planeado, pero ahora, en 2025, los preparativos están pasando del papel a la realidad. El Instituto del Templo no está solo soñando, está actuando. Además de las novillas rojas que llegaron en 2022, ya tienen listo el incienso del altar, las herramientas sagradas restauradas y hasta un grupo de sacerdotes entrenados, descendientes del linaje de Aarón, listos para retomar los sacrificios. Todo esto parece demasiado alineado para ser coincidencia, pero ¿qué significa? Para los judíos ortodoxos es la restauración de una promesa divina. Para los cristianos que estudian el fin de los tiempos, es el presagio de eventos que llevan al regreso de Jesús y también al ascenso del anticristo. La Biblia es clara. El tercer templo juega un papel central en las profecías de los últimos días. En 2 Tesalonicenses 2:4, Pablo escribe sobre un hombre que se opondrá y se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios, de modo que se sentará en el templo de Dios, proclamándose Dios.
Ese es el anticristo. Y para que se siente en el templo debe existir. Daniel 9:27 dice que él hará un pacto por 7 años, pero a la mitad de ese tiempo acabará con los sacrificios y colocará la abominación de la desolación. Jesús refuerza esto en Mateo 24:15, advirtiendo que huyamos cuando veamos esa señal. Entonces, si el instituto del templo logra construir el tercer templo, no será solo un momento de celebración. Será el inicio de una cuenta regresiva para algo que puede sacudir al mundo. Pero ¿cómo va a suceder esto con la cúpula de la roca en el camino? Ese es el gran dilema. El monte del templo es disputado por judíos, musulmanes y hasta cristianos, cada uno con su visión del fin. Tocar ese lugar es como encender un fósforo en un depósito de pólvora, y las naciones ya están en bandos opuestos. Mira lo que está pasando ahora. Desde que Israel tomó Jerusalén en 1967, las tensiones en el monte del templo nunca han disminuido. Los musulmanes ven cualquier movimiento judío allí como una amenaza a la cúpula de la roca y a la mezquita de Al-Aqsa. Mientras tanto, grupos como el Instituto del Templo dicen que no quieren destruir nada, sino solo coexistir, construyendo el templo al lado. ¿Será eso posible? La historia dice que no. Cuando los romanos destruyeron el segundo templo, fue un baño de sangre. Cuando los babilonios se llevaron el primero, fue el exilio. El tercer templo, si llega, podría traer una guerra que la Biblia llama Armagedón, descrita en Apocalipsis 16 como el enfrentamiento final de las naciones. Zacarías 12:3 ya advirtió que Jerusalén sería un problema para todos los pueblos, y hoy, con líderes mundiales obsesionados con esa ciudad, eso parece más real que nunca. Y está el Monte de los Olivos, el lugar donde todo termina, o comienza de nuevo. Zacarías 14:4 dice que cuando Jesús regrese, sus pies tocarán allí, y el monte se partirá de este a oeste. Los científicos saben que una falla geológica atraviesa la región, y un terremoto fuerte podría hacer exactamente eso. Piensa en lo que Jesús hizo allí. Lloró por la destrucción que vendría en 70 después de Cristo. Oró en Getsemaní antes de ser traicionado y ascendió al cielo con la promesa de volver. Ahora, ese mismo monte puede ser el escenario de su regreso. Pero antes de eso, Mateo 24 enumera las señales: guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos. Jesús llamó a esto dolores de parto, diciendo que el fin aún no sería inmediato, pero que el Evangelio llegaría a todas las naciones primero. Hoy, con Internet y misiones globales, eso está casi cumplido, solo que también habló de falsos mesías y profetas engañando a muchos, y el anticristo podría ser el mayor de ellos, usando el templo como su trono. ¿Quién está financiando todo esto? El Instituto del Templo no trabaja solo. Cristianos evangélicos, especialmente de Estados Unidos, donan millones porque creen que el templo acelera el regreso de Jesús. Un granjero de Texas envió las novillas rojas por esa fe. Pero lo que no dicen en voz alta es que, según la propia Biblia, ese templo también abre la puerta al anticristo. Es una ironía. El mismo evento que algunos ven como redención puede traer destrucción primero. ¿Y el costo? Además de dinero, puede haber sangre. Si la construcción comienza, naciones como Irán, Turquía y otras podrían reaccionar, cumpliendo profecías como las de Ezequiel 38, donde una coalición ataca a Israel. Jerusalén se está convirtiendo en el centro de un tablero de ajedrez global, y cada movimiento es arriesgado. Pero no todo es oscuridad. Apocalipsis 19:11 pinta el regreso de Jesús como glorioso. Vi el cielo abierto, y delante de mí había un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero. Él no viene a morir esta vez, sino a reinar. El monte de los olivos será su punto de llegada.
y ningún muro, ejército o gobierno lo detendrá. La pregunta es, ¿estamos listos? Mateo 24:44 dice que Él vendrá en una hora que no esperamos, como ladrón en la noche. Las señales están ahí, las novillas, los preparativos, las tensiones. Pero la Biblia también dice que muchos estarán desprevenidos, como en los días de Noé, festejando hasta que llegue el diluvio. Hoy Jerusalén está llena de turistas, adoradores y conflictos, pero debajo de todo eso hay una expectativa que atraviesa religiones. Los judíos aguardan al Mesías, los cristianos esperan a Jesús y los musulmanes tienen su propia visión del fin. Tres fes, una ciudad, una profecía que puede cambiar todo. Entonces, ¿dónde estamos en esto? La Biblia ya ha cumplido el 81% de sus 735 profecías, según estudiosos. Las que faltan, cerca del 20%, giran en torno al regreso de Jesús. Estamos viendo guerras y rumores de guerras, el Evangelio expandiéndose y ahora los pasos hacia el templo. Pero Jesús nos mandó vigilar y orar, no solo esperar. Mirar las señales, como las novillas rojas o el monte del templo, es obedecer ese llamado. El reloj está corriendo y Jerusalén es el minutero. Si el tercer templo se levanta, el mundo nunca más será el mismo. Mantente atento, porque esto no es teoría, es algo que está ocurriendo ahora y necesitas estar preparado. No te vayas todavía. Si todo esto te hizo pensar, si quieres saber más sobre cómo estos eventos se están conectando, entonces inscríbete y activa las notificaciones. Estamos apenas empezando a desentrañar la profecía que se está desarrollando en Jerusalén. Haz clic ahora, únete a nosotros y no te pierdas lo que viene después. Porque el tiempo se está agotando y no querrás quedar en la oscuridad cuando llegue la luz.